Prensa Libre celebra 75 años de historia y periodismo independiente al servicio de Guatemala con un legado construido a lo largo de 7 décadas y media, marcadas por el compromiso de informar y acompañar al país en sus principales acontecimientos. La falta de quórum volvió a frenar este jueves la actividad legislativa al impedir que el Congreso continuara con la interpelación al ministro de Desarrollo Abelardo Pinto. Tras casi 40 minutos de espera, la sesión fue suspendida y el presidente del organismo legislativo planteó reordenar la agenda. La incorporación de etanol a la gasolina regular en Guatemala establece una mezcla mínima de 10% durante los primeros 5 años, pero también impone controles a productores y distribuidores con licencias, supervisión del Ministerio de Energía y Minas y requisitos de calidad y emisiones. El paso del transporte pesado fue restringido en el puente del anillo periférico sobre la calzada Raúl Aguilar Batres tras una inspección de la Conred que identificó grietas, fisuras, filtraciones y deterioro en elementos de la estructura. La medida se mantendrá mientras se realiza una evaluación técnica. Un bombero que aceptó cargos por encubrimiento declaró ante el tribunal que fue presionado por un ex subinspector para mentir sobre la localización y el traslado de Nelson Santamaría, quien murió dentro de una sede policial en San Andrés Itzapa. Su testimonio es parte del juicio contra 7 expolicías. Estados Unidos busca ampliar su presión económica sobre Irán con el respaldo de sus aliados y China en una estrategia que, según Washington, pretende aislar la economía y provocar el colapso del gobierno de Teherán. Irán calificó las medidas como terrorismo económico y advierte que fracasarán. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. María Luisa Gómez se encuentra en una asignación especial. Soy Alexis Ponce. Hoy, el 75 aniversario de Prensa Libre. Muchas felicidades. Ya hablemos de las noticias, ya que por falta de quórum, el Congreso volvió a suspender este jueves la sesión plenaria en la que estaba prevista la continuidad de una interpelación. Tras casi 40 minutos de espera, los diputados no lograron reunir el número necesario y la reunión fue suspendida. La actividad legislativa volvió a quedar paralizada este jueves en el Congreso, luego de que la sesión plenaria no pudiera continuar por falta de quórum. La reunión había sido convocada para avanzar con la interpelación al ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, pero después de casi 40 minutos de espera fue suspendida. El presidente del Congreso, Luis Contreras, reconoció que la falta de asistencia se ha convertido en una situación recurrente durante las últimas sesiones. Tiene que ser una decisión del Pleno. Ya esto está programado de esa manera, no podemos ni siquiera hacer reuniones extraordinarias, no más. Estas son las dos que están planteadas. Yo creo que la instancia de jefe en su momento va a tener que tomar una decisión. Ante ese escenario, planteó que la instancia de jefes de bloque analice una reorganización de la agenda para evitar que las interpelaciones sigan desplazando otros asuntos legislativos. Que sesionemos una vez más, tal vez martes y miércoles podría ser, y dejar el jueves para esto, porque la interpelación es un derecho constitucional de los diputados. Si hay interpelaciones se tienen que agendar, y nosotros estamos cumpliendo la ley, estamos agendando. Mientras el Pleno continúa sin avanzar en esta materia, el presidente del Congreso también llamó a acelerar la discusión de la ley de ciberseguridad. Explicó que existe una fecha límite en noviembre para que Guatemala pueda adherirse al convenio de Budapest, por lo que pidió coordinar el trabajo entre la comisión encargada del tema y a los diputados que impulsan la iniciativa. Tenemos que correr, estoy diciéndole al presidente Ayala, al presidente Jorge Mario y a la Comisión de Comunicaciones que se una para sacar un único dictamen y poder avanzar con esta ley, una ley de importancia en el país. Por ahora, el principal pendiente en el Congreso sigue siendo recuperar el ritmo de las sesiones plenarias, mientras la falta de quórum continúa impidiendo avanzar con la agenda legislativa. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y el Congreso analiza un nuevo subsidio para los combustibles mientras el precio internacional del petróleo ha bajado. Entonces, ¿por qué esa reducción todavía no se refleja en el precio de las gasolineras? Mientras el precio internacional del petróleo registra una reducción, en Guatemala los consumidores todavía no ven ese descenso reflejado en las gasolineras.
Esta situación será trasladada al Ministerio de Energía y Minas por la Comisión de Economía, que busca conocer qué está ocurriendo con los precios y cuáles son las proyecciones para las próximas semanas. A mi despacho llegó la iniciativa 6801, ¿sí? Hemos estado analizándola. Yo espero que para la próxima semana tengamos ya afinado, digamos, cómo podría quedar el tema del subsidio. Sabemos que la población le está pegando duro el tema del combustible, baja el precio del barril, pero vemos en las vallas de las gasolineras con los mismos precios, no baja el combustible. La comisión busca determinar primero cómo se comportará el mercado. La expectativa de una eventual reducción en los precios podría incidir en las decisiones que tome el Congreso, mientras persiste la presión sobre los consumidores. Pero el subsidio no es la única alternativa que se analiza. Los diputados también revisan una iniciativa que propone crear un fondo de compensación, una herramienta que tendría un alcance distinto al subsidio temporal. La propuesta busca establecer un umbral para el precio de los combustibles. Si el costo supera ese nivel, se activaría un mecanismo de compensación para amortiguar el incremento y evitar que todo el impacto llegue directamente a los consumidores. Estamos analizando también el tema de compensación, pero ahí se recuerda que esa iniciativa también la tiene la Comisión de Finanzas. Estamos buscando el mecanismo de dar un dictamen, no sé si lo conjunto, digamos, con esa comisión, pero yo creo que el fondo de compensación pueda venir a resolver o resuelve todos los problemas que se nos pueden dar con respecto a este tema. La diferencia es que el subsidio de la iniciativa 6801 busca atender el escenario actual, mientras el fondo pretende dejar establecido un mecanismo para responder a futuras variaciones del mercado. Por ahora, la Comisión de Economía mantiene abiertas ambas vías. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. ¿Quiénes contratan con el Estado? ¿Y qué pasa después de adjudicar un contrato? Cambios recientes han limitado el acceso a esta información y generado debate sobre la fiscalización ciudadana. Saber quién le vende al Estado, qué contratos ha obtenido y cómo ha cambiado durante su ejecución es información clave para fiscalizar el uso de los recursos públicos. Ahora, cambios en el sistema del gobierno han generado alertas sobre el acceso a esos datos. El Ministerio de Finanzas modificó la forma de consultar proveedores en Guatecompras. La cartera explica que el cambio busca hacer más precisas las búsquedas y evitar que aparezca información de personas que tienen NIT, pero que nunca han sido proveedores o contratistas del Estado. Sin embargo, analistas y diputados señalan que la modificación también reduce las posibilidades de cruzar información para identificar vínculos entre personas, empresas y contratistas. Los cuestionamientos también alcanzan al sistema informático de gestión SIGES. Su módulo de consulta, que permitía revisar documentos sobre ampliaciones, prórrogas y modificaciones de contratación, también fue restringido. Con esa información era posible comparar las condiciones y precios originales de una contratación con los cambios realizados durante su ejecución. También permitía identificar a las autoridades que autorizaron esas modificaciones. Acción Ciudadana considera que Finanzas debería revertir los cambios, mientras que ICEFI advierte que el comunicado oficial no ha sido suficiente para aclarar todas sus implementaciones. Desde el Congreso, el diputado Orlando Blanco anunció que citará al viceministro de Transparencia para que explique quién ordenó los cambios y bajo qué criterios. También analiza posibles acciones legales. Otros cuestionamientos apuntan al momento en que se realizaron las modificaciones. Así es, señala que las reformas más recientes a la Ley de Contrataciones y su reglamento datan de 2015 y 2016. Por eso, cuestionan que ahora se utilice esa normativa como justificación para restringir información que durante años estuvo disponible. El debate no es únicamente técnico. Finanzas deberá explicar por qué información que antes podía consultarse dejó de estar disponible. También deberá aclarar cómo garantiza que los cambios no reduzcan la capacidad ciudadana de dar seguimiento a las compras y contrataciones del Estado. Con información de Rosa María Bolaños, reportó Paula Carranza. El etanol comienza a incorporarse a la gasolina regular bajo controles que abarcan desde su producción hasta la venta final. ¿Cómo funcionará este proceso? A continuación se lo explicamos. La incorporación de etanol no consiste únicamente en agregar un 10% a la gasolina. Dentro del E10 hay reglas para definir quién puede producirlo, cómo debe distribuirse, qué calidad debe cumplir y cómo será supervisado.
El Acuerdo Gubernativo 257-2025 contiene el Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante y establece la incorporación de etanol en las gasolinas que se comercializan en Guatemala. El reglamento fijó ese 10% como porcentaje mínimo durante los primeros 5 años de implementación, pero la norma también establece controles sobre toda la cadena. Los productores y distribuidores deberán estar registrados, mientras que la producción, comercialización y transporte requerirán licencias anuales. El Ministerio de Energía y Minas será el encargado de supervisar el cumplimiento de las disposiciones y podrá aplicar sanciones cuando, por ejemplo, no se entreguen los volúmenes de etanol contratados. El reglamento también clasifica el alcohol carburante según las emisiones generadas durante su producción y establece metas ambientales. A partir del tercer año, el etanol considerado avanzado deberá cumplir un límite de emisión más estricto, mientras que el total utilizado en la mezcla también tendrá un tope. El porcentaje tampoco quedó fijo para siempre. El reglamento contempla un ciclo anual en el que el MEM deberá realizar una audiencia, definir el porcentaje de alcohol carburante y establecer cuánto deberá corresponder a etanol avanzado. También se definen precios de referencia internacionales para el etanol, aunque eso no significa que el reglamento establezca el precio final que el consumidor pagará por la gasolina. El E10 no solo cambiará la fórmula del combustible, crea una nueva cadena de producción, contratación y supervisión. El reto será que los controles previstos en el papel también funcionen en la práctica, desde la calidad de la mezcla hasta el cumplimiento de productores y distribuidores. Con información de Carlos Gómez, reportó para Impacto Directo Paula Carranza. Con información de Carlos Gómez, reportó Paula Carranza. Y la Comisión de Postulación ya publicó la convocatoria para los profesionales interesados en participar en el proceso de elección del próximo Contralor General de Cuentas para el periodo 2026-2030. La recepción de expedientes comenzará este viernes 21 de agosto en la Universidad Rafael Andívar y continuará el sábado 22, lunes 24 y martes 25 de agosto. Los aspirantes deberán presentar su currículum y la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos. Tras recibir los expedientes, la comisión evaluará a los candidatos y elaborará una nómina de 6 profesionales que será enviada al Congreso de la República para la elección del próximo Contralor General de Cuentas. Hablar de prensa libre es hablar también de la historia reciente de Guatemala. En su 75 aniversario, doña María Mercedes Girón de Blanc, la presidenta del Consejo de Administración del Grupo Prensa Libre, recuerda los momentos que han marcado al medio y destaca la labor social que durante 3/4 de siglo ha acompañado a generaciones de guatemaltecos. En voz de María Mercedes Girón de Blanc. El legado de los fundadores. El gran legado que nos dejaron es mantener un periodismo independiente, honrado y digno, que fueron sus principios de ellos desde que se inició y se retiraron del periódico donde trabajaban, hacer un periodismo independiente. Por eso creo que viene el nombre Prensa Libre, para no tener ninguna atadura ni a gobiernos ni a sectores, sino que ser totalmente independientes con la verdad. Disciplina y trabajo duro. Me recuerdo mucho de la redacción al mediodía, entraba Pedro Julio, aquellas máquinas de la redacción zumbaban y todo, y Pedro Julio no se iba del periódico hasta que no leía el periódico totalmente formado y que estuviera totalmente listo para la impresión. Y así como él, así era mi papá, muy constante en el trabajo que hacía cada uno de ellos. La clave del éxito. Tratar de seguir los pasos de nuestros padres, de un trabajo continuo y no a medias, sino que seguir continuamente aquí dentro de la empresa con los principios de ellos, ¿verdad? Labor social. La Escuela de Voceadores. Los voceadores salían y leían y voceaban Prensa Libre, pero no sabían leer ni escribir el rótulo. Entonces cada quien, cuando se iba dejando el periódico, se les decía. Entonces consideramos nosotros la necesidad de formar una escuela de alfabetización para que los voceadores aprendieran a leer y a escribir y que realmente supieran lo que estaban vendiendo. Así nació la idea, tuvimos éxito en que venían y se han preparado muchos de ellos, han salido bachilleres y creo que muchos de ellos hasta han seguido carrera.
Una mano amiga en medio de la tragedia. Prensa Libre siempre se destacó y salió adelante con mucha obra social en casos de emergencia y necesidades en la época del terremoto, o a veces con escuelas y todo, siempre se hizo la labor social. Pero viene también de los fundadores, ellos eran muy altruistas, ellos siempre querían ayudar a las personas con necesidad y todo para que lograran salir adelante. Nostálgicos recuerdos. Recuerdo mucho a los fundadores. Tuve la oportunidad de conocer a Pedro Julio, a Álvaro, a Chilolo y trabajar cerca de ellos. Eran muy exigentes, pero eran muy humanitarios. Chilolo hacía una campaña de leche cuando nacían los niños y todo. Mi papá en el área de los boceadores siempre trataba de aportar también cosas buenas para los boceadores y todo, tratando de tratar a todos como seres humanos que somos. Una historia sumamente interesante, sin lugar a dudas, y con una Santa Eucaristía de Acción de Gracias, Prensa Libre reunió este jueves a familiares, colaboradores e invitados especiales en Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala para conmemorar su historia y trayectoria. Con una Santa Eucaristía de Acción de Gracias, Prensa Libre conmemoró este jueves 20 de agosto sus 75 años de fundación. La misa celebrada por Monseñor Tulio Omar Pérez fue en la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala. 75 años del diario más importante de nuestro país, me atrevería a decir, Prensa Libre. Durante tantos años, este diario ha estado presente en la vida de nuestro país. Un periódico muchas veces termina sobre una mesa, sobre una oficina o en una casa, o cada vez más en la pantalla de un teléfono. Pero antes de llegar hasta ahí hay muchas horas de trabajo. Hay alguien que salió a buscar una noticia, alguien que hizo una entrevista, alguien que tomó una fotografía, alguien que revisó un texto, alguien que tomó decisiones sobre lo que debía publicarse y alguien que hizo posible que todo eso llegara finalmente a los lectores. Por eso, queridos hermanos, esta celebración es una buena ocasión para agradecer a Dios por todas las personas que realizan este trabajo, pero también para pensar en la enorme responsabilidad que supone informar. En la ceremonia participaron integrantes de la Junta Directiva, hijos, nietos y familiares de los fundadores, colaboradores e invitados especiales. Prensa Libre nació el 20 de agosto de 1951 con la visión de ser un periódico moderno, informativo, variado y ameno, y con el compromiso de brindar un servicio constante a sus lectores. Los primeros ejemplares fueron impresos en una máquina plana manual que databa de 1900. 2 años después, en 1953, llegó la primera rotativa bautizada como Huracán. El crecimiento de la circulación llevó a una nueva etapa en 1962 con la adquisición de la primera rotativa Goz Universal, capaz de imprimir hasta 30.000 ejemplares por 64 páginas. Una noticia puede ayudar a conocer la verdad, puede descubrir una injusticia. Una noticia puede prevenir un peligro, puede dar a conocer algo bueno que estaba pasando y que pasa inadvertido, pero también una información equivocada, incompleta o presentada sin cuidado puede dañar seriamente a las personas. Por ello, a sus 75 años de fundación, Prensa Libre mantiene su compromiso con la información, la verdad y la innovación editorial, con la visión de seguir haciendo un periodismo independiente, honrado y digno.
Reportó Andrea Domínguez, Eric Ávila y Moisés Sheck. El talento y la entrega de sus colaboradores fueron parte central de la celebración de Prensa Libre. La empresa reconoció a quienes han dejado huella con su trabajo y que en algunos casos han dedicado hasta 35 años a esta institución. Me siento muy satisfecho por el deber cumplido, lo que pude hacer. Mi orgullo por los grandes éxitos periodísticos. Una fecha especial para una empresa que este 20 de agosto cumple 75 años de historia. Pero esta vez, la celebración no solo miró hacia atrás. El festejo reunió a los colaboradores que desde distintas áreas forman parte del trabajo que se realiza cada día. Mi deseo es mantener en cada uno de ustedes el orgullo y la satisfacción de pertenecer al Grupo Prensa Libre, de llevar a sus casas un pan limpio y merecido y de poder decirlo con orgullo a sus hijos. Durante la actividad, se reconoció la trayectoria de quienes han permanecido en la empresa durante 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años. Para mí esta empresa me ha enseñado muchísimo a crecer como profesional. Me he desarrollado como profesional y he tenido muchos triunfos durante este recorrido. El desafío de hacer periodismo en este momento, en una gran coyuntura tecnológica de algoritmos. Todos los días contamos la historia del país, tanto en sus aspectos políticos, sociales, culturales, deportivos. Hay quienes reportan, fotografían, editan, diseñan, producen, administran, distribuyen y realizan otras tareas que permiten que la información llegue a las audiencias. Nos encargamos del envío de ejemplares a todas las tiendas del país a nivel nacional. Tengo 10 años y medio de trabajar en el área de recursos humanos, he entrevistado a muchas personas. Algunos han visto cambiar las herramientas, las formas de trabajo y las plataformas. Quienes llegaron cuando el papel era el centro de la operación han visto la transformación hacia un medio que hoy también está presente en el entorno digital. Estoy en una sección que se llama Inmediatez y Tendencias, que es una sección que se especializa en ir saliendo adelante de las secciones que más adelante van a profundizar, ¿verdad? Y entre quienes suman décadas de trabajo también están quienes recientemente se incorporaron. Pero todos comparten el mismo espacio de trabajo en un momento que marca 7 décadas y media de historia. Cuando yo ingresé, entregaron un PIN de 5 años y dije, me encantaría que me entregaran un PIN o formar parte de nuestra trayectoria. Es para mí un orgullo pues estar colaborando para Prensa Libre y más ahora en su 75 aniversario, me siento muy orgullosa. La superación que hemos alcanzado tanto personal como familiar y que han crecido nuestra familia, mis hijos, ahora nietos, pues me ha motivado para seguir estando en Prensa Libre. Bueno, yo tengo 21 años de trabajar en Prensa Libre, he desarrollado mi vida y la vida de mi familia alrededor de Prensa Libre. Darle gracias al Grupo Prensa Libre por confiar en nosotros como periodistas. Esa unidad. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y cuando la ciudad aún está en silencio, ellos ya recorren sus calles con los ejemplares de Prensa Libre. Son los voceadores, hombres y mujeres que han hecho de este oficio una forma de vida y que durante 75 años han sido parte de la historia del periódico, pasando su labor de una generación a otra. ¡La prensa! Cuando la mayoría de guatemaltecos aún duermen, los voceadores de Prensa Libre ya están en las calles entre las 3 y las 5 de la madrugada para recibir los ejemplares y comenzar una jornada que ha marcado la historia durante 75 años. Por ejemplo, doña Nicolasa tiene 76 años de edad. Ella comenzó a vender prensa desde que tenía 13 años. Con este trabajo logró sacar adelante a sus 5 hijos, ya que su esposo murió cuando sus hijos eran aún pequeños. Todos saben leer y escribir. ¿Usted se llevaba a sus hijos a vocear también? Sí, todos vendían. Mi hora de levantar es a las 3 de la mañana. Y ahorita, como no puedo caminar por mi columna, tengo un puestecito.
ahí vendo. Su historia también continuó en su familia. Su hija Concepción López tiene 56 años y creció vinculada a este oficio. Incluso se preparó en la escuela de voceadores. Son de alegría de escuchar a mi mamá de todo lo que ha pasado con nosotros, pero ahí sigue de frente. Sí, porque yo trabajo con ella. Pero no hay una edad establecida para comenzar. María del Carmen Castillo tiene 82 años y fue a los 70 cuando decidió convertirse en voceadora. Vende mi hija. ¿Así? Sí, mi nieto vendía también, pero él tiene 6 meses de haber fallecido. Para otros, este trabajo llegó después de un momento que cambió sus vidas. Juan Francisco Juárez, de 67 años, perdió su pierna derecha en un accidente. 8 años atrás, encontró en la venta de prensa una nueva forma de salir adelante. Voy a repartir. La familia López Balán comenzó a ser voceadora desde hace más de 20 años y aunque hoy Don Gudiel ya no está, deja un legado de 3 generaciones en este trabajo. Nosotros somos como 20 vendedores. Sí. ¿Todos de la misma familia? Todos de la misma familia, sí, papá y mamá. ¿Qué pasó con su esposo? Después se recibieron, estudiaron a través de este periódico, se recibieron. Y ya de voceadores. Sí, ya se fueron. Que cada quien agarró por su lado, ya solo nos quedamos la familia. Nosotros éramos chiquitos, nos íbamos a acompañar a mi mamá, digamos, de curiosos nos íbamos. Y así fue como inició nosotros el negocio de la prensa. Y hay quienes, a pesar de las adversidades, siguen saliendo cada día a las calles. Marco Chic, de 64 años, perdió parte de sus brazos en un accidente con electricidad. Desde hace 18 años, su triciclo se convirtió en su medio para llevar los ejemplares a sus lectores. Yo pongo el chaleco y allí tengo un costalito y me echo el dinero allí y trabajo así, gracias a Dios, y que no que se diga una gran cosa, ¿va? Pero no como antes. Antes sí se ganaba bastante, pero ahorita poco, pero ahí vamos luchando. De 8 años me enseñaba. Ahora todo ya nos conoce el hospital. Los invito a que sigan poniéndole alma y corazón a la distribución de este periódico que hoy está de cumpleaños. Reportó Mabel Saucedo y Javier González. Prensa Libre celebra junto a quienes han sido parte de su historia, los voceadores, suscriptores, columnistas, empresarios y el cuerpo diplomático acreditado en el país. Pero, ¿qué viene para el medio más grande e importante de Guatemala? Andrea Domínguez nos cuenta los detalles. Hola Andrea, buenas noches. Muy buenas noches, Alexis. 75 años escribiendo la historia en Guatemala, contándola, pero también evidenciando aquello que muchas veces se quiere ocultar. Este ha sido parte del legado que se ha dado a conocer en esta actividad, en la cual también se detallaron esas historias que han formado parte de estas más de 7 décadas. Pero, ¿cuál es este legado que hemos buscado defender desde el inicio de Prensa Libre? Acá las palabras de nuestro CEO, Cristian Blanc. Prensa Libre nació entonces de 2 convicciones profundamente relacionadas: la defensa de la libre emisión de pensamiento y la libertad de emprender. Y creo que esa historia sigue siendo relevante hoy, porque las sociedades prosperan cuando existen personas libres para pensar, para expresarse, para emprender, para invertir, para convertir sus ideas en empresas. La libertad no es solamente un principio político, es una condición necesaria para el desarrollo y el individuo. Y esta convicción forma parte de nuestra historia. Como decía, durante estos 75 años Guatemala ha cambiado profundamente. Hemos vivido periodos democráticos y autoritarios, conflicto armado y proceso de paz, terremotos, pandemia, crisis económica y periodos de crecimiento, avances y retrocesos institucionales. Y Prensa Libre ha estado ahí. Pero me gusta pensar que no hemos sido únicamente espectadores de esta historia. La hemos contado, hemos investigado, hemos cuestionado, hemos denunciado, hemos analizado y hemos explicado. Hemos puesto temas sobre la mesa. Hemos celebrado los triunfos de los guatemaltecos y hemos señalado aquello que creemos que el país puede hacer mejor. Y lo hemos hecho bajo una premisa sencilla pero poderosa. Una sociedad informada es una sociedad más libre. Son millones de guatemaltecos capaces de tomar mejores decisiones.
El periodismo tiene una función que trasciende al propio medio. Las empresas necesitan instituciones fuertes, necesitan certeza jurídica, necesitan ciudadanos informados, necesitan mercados competitivos y libres, necesitan libertad para emprender y libertad para expresarse. Una libertad de expresión que hemos defendido a lo largo de estos 75 años. También se ha dado a conocer en medio de esta celebración con empresarios, nuestros suscriptores, nuestro público y sobre todo aquellos a quien nos debemos, nuestros lectores que día a día nos permiten ingresar a sus casas. ¿Cuál será el futuro de Prensa Libre? Si bien en este momento no se tiene definido, hay una cosa clara: continuar defendiendo la verdad, pero también con ello llevando día a día lo que ocurre a nivel nacional e internacional, tal cual se ha señalado. No sé cómo se consumirá la noticia en 25, en 50 o en 75 años. No sé si nuestros anunciantes nos medirán nuestra efectividad en lectores, en circulación, clics, audiencias, play o cualquier otra métrica que pueda surgir. Quizá muchas de las cosas que hoy consideramos indispensables ni siquiera existan. Pero sí estoy seguro de una cosa: Guatemala seguirá necesitando ciudadanos informados y libres, seguirá necesitando personas dispuestas a hacer preguntas incómodas y seguirá necesitando personas e instituciones dispuestas a defender la libertad. Y mientras esas necesidades existan, Prensa Libre tendrá una razón para existir y para seguir contando la historia de Guatemala. Quiero terminar estas palabras quizá con lo más importante, y es reconocer que Prensa Libre no llegó sola hasta aquí. Llegamos hasta aquí porque durante 75 años millones de lectores decidieron confiar en nosotros, porque miles de anunciantes confiaron sus marcas a nuestras plataformas, porque agencias de publicidad nos hicieron parte de sus estrategias y de las historias que construyeron para sus clientes, porque empresas, cámaras empresariales, instituciones, organizaciones y líderes de distintos sectores han debatido con nosotros, nos han cuestionado, nos han exigido, pero también nos han acompañado. Porque nuestros voceadores llevaron Prensa Libre hasta el último kilómetro y porque generaciones de colaboradores hicieron de esta empresa mucho más que un lugar de trabajo, la hicieron suya. Por eso, estos 75 años les pertenece principalmente a ustedes. Gracias a Dios por esta empresa y esta institución y por el trabajo que tenemos. Gracias a quienes confiaron en nosotros, gracias a quienes nos criticaron, gracias a quienes nos exigieron ser mejores, gracias a quienes alguna vez compraron un ejemplar y a quienes hoy nos leen en pantallas. Gracias por permitirnos entrar todos los días a sus hogares y a sus empresas. Gracias por confiar en nosotros para contar la historia de Guatemala estos últimos 75 años y gracias especialmente por exigirnos estar a la altura de esa confianza. Esperamos seguir contando esta historia durante muchos años más y esperamos seguir construyendo este país y esta historia junto a todos ustedes. A todos ustedes que nos acompañan hoy, gracias, muchísimas gracias. Hoy, desde el Grupo Prensa Libre, conformado por Guatevisión, Datalab, Prensa Libre, pero también GU y Edisur, no nos queda más que agradecerle por permitirnos entrar a su hogar, ya sea a través de Guatevisión, de nuestras páginas, a través de su celular en nuestras plataformas digitales o también de Prensa Libre Radio 106.5. Somos más de 100 personas que formamos Prensa Libre, desde nuestros productores, quienes están atrás de la pantalla, nuestros presentadores, pero también nuestros pilotos, fotoperiodistas, voceadores y un equipo que no me alcanzaría esta edición, Alexis, para poder mencionar. Así que muchísimas gracias por permitirnos cumplir estos 75 años, llevarles la historia del país tal cual ocurre y permitirnos informarles. Con ello retorno yo con ustedes a los estudios con imágenes de Moisés Sheck y Eric Ávila, reportó Andrea Domínguez. Sin lugar a dudas, Andrea, todo un equipo de profesionales al servicio y con el compromiso. Pero hablemos ahora de Mario Antonio Sandoval, que ha destacado que Prensa Libre llega a sus 75 años con el deber cumplido como una de las bases que dejaron sus fundadores, pese a los retos de ejercer periodismo independiente. En voz de Mario Antonio Sandoval. ¿Qué
significa que un medio de comunicación cumpla 75 años. Prensa Libre es el segundo periódico de más edad del país. El camino por la libertad de emisión del pensamiento que nosotros defendimos ha significado en algunas de sus partes la sangre de los que murieron. Nos debemos sentir satisfechos con el deber cumplido, porque así como hemos tenido muchas satisfacciones y muchas alegrías, hemos también tenido que llorar muchas lágrimas. La profesión del periodista es una profesión incomprendida, despreciada por muchos, sobre todo los políticos. No hay un solo político que no sienta en el fondo un rechazo a la prensa cuando es una prensa independiente. Aporte de Prensa Libre a los guatemaltecos. El principal aporte es cumplir con el deber, porque esa fue una de las bases que pusieron los fundadores y que lograron mantener esa idea y ese deseo durante las generaciones periodísticas que han pasado por Prensa Libre. Valores de los fundadores que deben continuar. De independencia, de honradez, de dignidad y de respeto a los lectores, a las personas que se entrevistan. Incluso le digo a los políticos, respetarlos como en su calidad de personas. ¿Cuál ha sido su mejor o peor cobertura periodística en 75 años? Empecemos con la peor, haber visto el cadáver de Isidoro Zarco en la calle y a los señores con lágrimas en los ojos viendo la muerte de su amigo, de su compañero, de su hermano. Lo más alegre para mí ser el único en la edición, tener la muerte del Papa. Logramos ser los únicos, divulgamos el premio Nobel a Rigoberta Menchú. Me tocó estar en el Nobel de Estudios. Eso fue una gran alegría para mí, pero yo tenía 20 años, muy emocionante, de sentirme muy satisfecho de ver a Guatemala a ese nivel. Retos y desafíos del periodismo en la era digital. Las redes sociales son una amenaza terrible para el periodismo. La libertad de emisión del pensamiento tiene sus límites legales y los tiene en una ley constitucional, pero las redes sociales no tienen ninguna ley, puede decirse cualquier tontería. La libertad de prensa no puede ejercerse sin responsabilidad. Prensa Libre es 5 veces quinceañera porque se renueva todos los días. Y el paso del transporte pesado fue restringido en el puente del anillo periférico que conecta con la calzada Raúl Aguilar Batres tras detectarse daños estructurales severos durante una inspección de la Conred. Lo que nos dijeron nosotros es de 19. De 19 calles se meten. ¿No es prohibido pasar frente a la policía? No le podría decir, caballero, porque ahorita me están indicando que a la 19. Hacia aquí a 10 cuadras, caballero. La Municipalidad de Guatemala, por medio de Emetra, restringió el paso del transporte pesado por el puente del anillo periférico sobre la calzada Raúl Aguilar Batres. La medida obliga a los vehículos de carga que circulan por la CA9 Sur a continuar por la calzada Raúl Aguilar Batres hasta la 19 calle o en el Trébol, donde deben realizar el retorno para dirigirse nuevamente hacia el sur o buscar Periférico Norte. También existen rutas alternas hacia la Avenida Bolívar.
Emetra informó que los vehículos livianos pueden continuar utilizando el puente. La restricción se aplica después que la Conred identificara grietas, fisuras, filtraciones, pérdida de recubrimiento de concreto, exposición de acero de refuerzo y signos aparentes de corrosión y deterioro en distintos elementos de la estructura. La institución recomendó limitar de inmediato el tránsito del transporte pesado. Sin embargo, aclaró que la inspección realizada fue visual y que todavía es necesaria una evaluación estructural especializada para determinar la capacidad residual del puente y qué grado exacto de daño tiene. Por ello, la Conred recomendó realizar estudios técnicos y ensayos de campo, además de laboratorios, para establecer el estado del concreto y del acero. También para determinar las causas del deterioro y definir si serán necesarias reparaciones, rehabilitación o reforzamiento. El Ministerio de Comunicaciones aseguró que no ha ordenado ni recomendado la restricción al transporte pesado. La cartera indicó que la decisión fue adoptada por Emetra con base en las recomendaciones técnicas de la Conred. El CIF señaló que espera los resultados de la evaluación técnica realizada para determinar las medidas correspondientes. Hasta ahora, las unidades no han informado cuánto tiempo permanecerá vigente la restricción. Pero el desvío del transporte pesado no se está registrando únicamente sobre el área de la Aguilar Batres. Sobre la estructura ya en el periférico, también Emetra ha decidido reducir carriles y está impactando a aquellos que vienen de los sectores como la Avenida Petapa o la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto para evitar que puedan pasar sobre el carril o área en donde se han identificado los daños y donde la Conred asegura que estos son severos. También detallan que esto es de forma preventiva, buscando con ello evitar que se pueda registrar mayores daños. Mientras tanto, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda difiere de las acciones tomadas por las autoridades de la Municipalidad de Guatemala como parte de la recomendación que les giró la Conred. Ante esta situación, la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga exigió al Ministerio y a Covial atender con urgencia el deterioro del puente. La gremial advierte que la CA9 es uno de los principales corredores para el traslado de mercaderías, materiales, primas y productos. También señala que una restricción prolongada podría generar atrasos, aumentar los costos de distribución y afectar el abastecimiento. Mientras se conocen los resultados de los estudios técnicos, las autoridades aseguran que mantendrán prohibido el paso del transporte pesado por el puente y recomiendan utilizar rutas alternas habilitadas. Reportó Andrea Domínguez, Moisés Sheck y Juan Diego González. Un bombero que aceptó cargos reveló ante un tribunal que bajo presión de un ex subinspector mintió sobre la localización y el traslado de Nelson Santamaría, quien murió dentro de una sede policial. Su testimonio forma parte del juicio contra 7 expolicías acusados de ejecución extrajudicial. Un bombero condenado por mentir sobre la muerte de Nelson Santamaría declaró ante un tribunal para narrar sobre lo ocurrido el 18 de abril de 2024 en la sede policial de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. El bombero José Francisco Buch señaló que mintió en su declaración cuando fue interrogado por el Ministerio Público, debido a que fue presionado por el subinspector Eddie Leonel Vázquez Rabanales y otros agentes, esto para que afirmara que la víctima había sido encontrada en la vía pública por un posible atropellamiento. Pero le indicaron que dijera en qué lugar usted había dado ese auxilio. Sí, que omitiera la información que se encontraba la persona fallecida dentro de la subestación de la PNC, que la persona que comentara en el hospital que la persona
fallece por posible que fue atropellado a un costado de la PNC, más no dijera que la persona lo sacara dentro de la subestación. De acuerdo con la declaración del testigo, Nelson Santamaría fue localizado en el garage de la sede policial y tras una evaluación se determinó que ya no contaba con signos vitales. Además, el testigo identificó plenamente al subinspector Vázquez Rabanales como la persona que lo presionó para trasladar el cadáver de la víctima hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango. Él fue la persona que le indicó a usted que transportara el cadáver de esta persona. Sí. ¿Hubieron otras personas que le dijeron también? Los demás agentes que igual que hiciera caso. El bombero dijo al tribunal que fueron apoyados por 2 agentes para colocar a la víctima en la ambulancia y hacer el traslado hacia un hospital. Mencionó que Vázquez Rabanales los acompañó a bordo de la unidad de emergencia, pero pidió bajarse momentos antes de llegar al centro asistencial. Le indiqué que íbamos de emergencia y que no íbamos a perder tiempo en bajar, en parar la ambulancia y en bajar, pero vi yo que él se quería bajar como que a la fuerza. Entonces yo le indiqué al piloto bajar la velocidad, que se va a bajar el policía. Entonces fue que el piloto fue que bajó la velocidad y él bajó de la ambulancia. ¿Identifica a esa persona? Sí, ya lo mencioné quién fue. Bueno, mencionó a varias. ¿Qué persona fue la que se subió con ustedes? El subinspector. El bombero aceptó cargos el 9 de septiembre de 2025 por encubrimiento propio e indicó que se arrepiente de no haber actuado conforme a la situación y mentir en su testimonio debido a la presión de los agentes policiales. Por la muerte de Nelson Santamaría y el de Lionel Chokshi, 7 expolicías se enfrentan juicio. La continuación del debate fue aplazada para el 25 de agosto. Se espera que los abogados defensores inicien a presentar sus argumentos ante el tribunal. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y por posibles irregularidades en la compra de un edificio ubicado en la zona 5, valorado en 35 millones de quetzales, 5 personas están enfrentando un proceso penal. La investigación detalla que el inmueble habría sido adquirido para uso del Ministerio Público, pero debido a las supuestas irregularidades en la adquisición, este no ha podido ser utilizado. Teresa Lourdes Estrada, Patricia Beatriz Guzmán, Miriam Salazar, Diana Benavides y William Valls Gallardo son los indicados en la carpeta judicial. La audiencia fue aplazada para el 9 de septiembre, donde será el turno de los abogados defensores para presentar sus argumentos. Al finalizar este proceso, el juez Mario Hichos deberá determinar si son enviados a juicio o no por los hechos señalados. Y luego de ser capturado, Julio Valentín Monroy, alias El Viejo, el presunto líder de una estructura criminal, recuperó su libertad después de que un juez revocara su captura y otro le otorgara falta de mérito. Sin embargo, continúa sujeto a proceso penal por 3 delitos, pero fuera de prisión. Un juez de turno resolvió dictar falta de mérito a favor de Julio Valentín Monroy López, alias El Viejo, presunto líder de una estructura criminal. Compareció a la judicatura de turno por portación ilegal de arma de fuego, la cual le fue decomisada al momento de su captura en el parqueo de un hospital ubicado en la zona 9 capitalina, esto por una orden judicial por la presunta comisión de 3 delitos. En el desarrollo de la audiencia logró acreditar los documentos correspondientes para portar arma, por lo que el juzgado cerró el proceso a su favor y ordenó su libertad. Por el caso donde fue capturado, el juez Jimmy Bremer ordenó su inmediata libertad tras revocar la orden de arresto y lo citó para la audiencia de primera declaración para el 3 de septiembre en el juzgado 10º penal. El Ministerio Público le imputará los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita. El Viejo es señalado de liderar una estructura que utilizaba taxis pirata para trasladar ilícitos y realizar hechos criminales. Además, estaría vinculado con intentos de atacar al alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango, Ronnie Vitalino Galicia, cuando se encontraba en diligencias en la capital, pero esto fue evitado por las autoridades. Otro hecho relacionado a esta estructura es el robo de un camión de valores que dejó la muerte de los custodios y el despojo de al menos 900,000 quetzales. En diciembre de 2025, 8 presuntos integrantes de los taxistas del Viejo fueron ligados a proceso penal y enviados a prisión. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Una cadena de supermercados ha sido víctima de ataques por parte de integrantes de estructuras criminales, quienes han disparado contra sus fachadas. Ante tal situación, la Policía Nacional Civil desplegó agentes para resguardar las instalaciones.
Este es uno de los videos que ha circulado en redes sociales en los que se observa el momento en que una persona dispara contra la fachada de un supermercado ubicado en Escuintla. Ante tal situación, la Policía Nacional Civil confirmó que ya brinda seguridad perimetral a las diferentes sedes de este supermercado ubicadas en ese departamento. De acuerdo con los registros policiales, los hechos se habrían registrado entre el 17 y el 19 de agosto en los supermercados ubicados en las zonas 1 y 3 de Escuintla. El esquema de seguridad implementado consiste en agentes que resguardan cada una de las instalaciones para proteger la vida de las personas que visitan esos sectores. Derivado de los hechos ocurridos el 17 y 19 de agosto, donde disparan en contra de una pared de un supermercado en la zona 1 y en la zona 3 del departamento de Escuintla, la Policía Nacional Civil ha implementado un esquema de seguridad de primera mano. Son agentes de policía que se encuentran en las afueras de los mismos, de distintos sectores del departamento de Escuintla. Hay un trabajo de seguridad a bordo de motocicletas y patrullajes constantes, pero hay un trabajo también de agentes policiales directamente para cada uno de los lugares, al resguardo tanto de los visitantes como también de los que trabajan en el lugar. Aunado a eso hay un trabajo de investigación que ha dado inicio con investigación del Departamento de Delitos contra la Vida, de la Unidad de Videoforense, para dar con los responsables de estos hechos criminales. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual desconocidos han disparado contra estos supermercados. Sin embargo, no se descarta que sea por el tema de las extorsiones. Hasta el momento las líneas de investigación están avanzando de acuerdo a lo que han logrado obtener como información cada uno de los investigadores. Como comunicación social sé que hay una información muy privilegiada que la mantienen directamente tanto el denunciante como el investigador y juntamente con la Fiscalía. Esta información no la tengo directamente, pero sí hay una respuesta inmediata de presencia de policía y de un trabajo de investigación. La investigación por parte de las autoridades continúa con el fin de identificar a las personas que habrían cometido estos hechos delictivos. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra Cuba, esta vez contra 9 entidades, entre ellas el Ministerio de la Construcción. Según el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, las entidades sancionadas, principalmente de los sectores minero y metalúrgico, apoyan al aparato represivo del régimen al ejercer control sobre sectores económicos clave. El canciller cubano Bruno Rodríguez respondió en X y acusó a Rubio de castigar deliberadamente a empresas cubanas para afectar la economía e impedir que el gobierno garantice los servicios básicos a la población. Desde enero, Estados Unidos mantiene un bloqueo petrolero de facto sobre Cuba, una medida que ha profundizado la crisis energética que ya atravesaba la isla. Estados Unidos busca junto a sus aliados aislar la economía iraní y provocar el colapso del gobierno de Teherán. Irán ha calificado las amenazas como terrorismo económico y aseguró que Washington fracasará. Estados Unidos elevó el jueves la presión sobre Irán al lanzar una nueva ofensiva económica destinada, según Washington, a aislar completamente al país y debilitar al gobierno de Teherán. En una entrevista con la cadena CNBC, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent pidió a los aliados de Estados Unidos y también a China sumarse a lo que describió como la mayor operación coordinada de aislamiento económico de la historia. Añadió que la campaña busca provocar el colapso del régimen iraní. La iniciativa marca un giro en la estrategia de la administración de Donald Trump, que apuesta ahora por la presión financiera en lugar de una escalada militar, cuando la guerra iniciada el 28 de febrero se acerca a los 6 meses. Entre la impopularidad de la guerra en la escena política estadounidense y unas reservas de municiones mermadas, el impredecible magnate republicano parece haber optado recientemente por una postura más cautelosa. Washington advirtió además que los países que mantengan vínculos económicos con Teherán podrían enfrentar represalias. Irán respondió acusando a Estados Unidos de practicar terrorismo económico y de cometer crímenes contra la humanidad, al considerar que las sanciones afectan directamente a la población civil. Teherán sostiene que la estrategia estadounidense está condenada al fracaso y rechaza renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio, uno de los principales puntos de disputa.
Mientras tanto, las tensiones militares han disminuido, aunque persiste el bloqueo naval estadounidense y las restricciones iraníes en torno al estratégico estrecho de Hormuz, mientras las conversaciones entre ambos países siguen suspendidas. La presión llega además en un momento especialmente delicado para la economía iraní. La inflación alcanzó el 66% interanual en julio, frente al 46% registrado antes del conflicto, mientras la moneda nacional se sigue depreciando. Un dólar se cambiaba esta semana por 1,88 millones de reales, frente a los 1,65 millones al inicio de la guerra. Ante el deterioro económico, las autoridades han vuelto a invocar la llamada economía de la resistencia, una doctrina impulsada en 2010 por el fallecido líder supremo Ali Khamenei para reducir la dependencia del exterior. En mayo, su sucesor Mojtaba Khamenei instó a las empresas a evitar despidos y pidió a los legisladores adoptar medidas para sostener esa estrategia frente a la creciente presión internacional. Un fuerte sismo de magnitud 6.7 sacudió este jueves varias regiones del sur de Perú a la 1 de la tarde, hora local. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el epicentro se localizó en la provincia de Paranicochas, en el departamento de Ayacucho, a unos 791 kilómetros al este de Lima y a una profundidad de 66.6 kilómetros. El Instituto Geofísico del Perú reportó una magnitud de 7.2 y ubicó el epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora. Imágenes difundidas por medios locales mostraron el desprendimiento de rocas y tierra en los cerros que rodean Coracora, la localidad más cercana al epicentro. El movimiento también fue percibido en Cusco, Arequipa, Ica y Apurímac, entre otras regiones del sur del país. Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas mientras evalúan los posibles daños. Hasta el momento se reportan al menos 2 personas heridas y afectaciones en viviendas y otras estructuras. Y el Mineco ha confirmado que subieron a 75.8 las exportaciones guatemaltecas exentas de arancel en Estados Unidos. Esa ampliación significa 166 millones de dólares más de exportaciones sin ese cargo, estima Hexport, pero alerta que se debe seguir buscando eliminar el impuesto al restante 24.2% de productos. Las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos que ingresan libres del arancel del 10% aumentaron del 72.4% a 75.8% luego de que se ampliara el listado de productos exentos. El Ministerio de Economía confirmó que entre los nuevos productos incluidos figuran plantas ornamentales, algunos productos agropecuarios y artículos específicos de vestuario y textiles. La medida representa, según Hexport, unos 166 millones de dólares adicionales en exportaciones que podrán ingresar con arancel cero, en comparación con el impuesto aplicado entre febrero y julio. El arancel del 10% se mantiene para Guatemala, pero las nuevas exenciones fueron incorporadas tras la entrada en vigencia el 24 de julio del impuesto establecido bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos. Entre los productos que ahora cuentan con exención se encuentra el azúcar de caña sólida, esquejes e injertos, desperdicios de aluminio, rosas frescas cortadas, semillas de ajonjolí, follajes, algunas flores frescas y manufacturas específicas. Sin embargo, todavía el 24.2% de la oferta exportadora guatemalteca continúa pagando el arancel del 10%. En este grupo están algunos mini vegetales y frutas como el melón y sandía, además de hortalizas, arvejas, miel, soya, cacahuate, sopas, bebidas, calzado, madera, muebles, jabones y cosméticos. El Ministerio de Economía señala que continuarán las gestiones para ampliar el número de productos que puedan ingresar con arancel cero. Además, Guatemala avanza en medidas contra el trabajo forzoso, luego de que el 17 de agosto entrará en vigencia un acuerdo que prohíbe importar bienes producidos bajo estas condiciones. Con información de Rosa María Bolaños para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y de esta manera llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Mañana ya la acompaña María Luisa Gómez en este espacio. Soy Alexis Ponce. Pase la mejor de las noches.